Bueno, sobre el tema del alcohol, que muchos profesionales dicen que si una copa es bueno, que si un vino es bueno, que si un whisky es bueno, no pasándose que no pasa nada. Bueno, yo os hago una pregunta a vosotras y a vosotros. Si tú a tu mascota, a la que fuera, le dieras una copita de vez en cuando de whisky, o media copita de whisky, o un chatito de vino, ¿qué creerías que le pasaría a ese animal? ¿Creéis que le mejoraría la salud? ¿O que entraría en una fase cirrótica no tardando mucho? O sea, se enfermaría del hígado, de muchas cosas. Pues probablemente que se enfermaría. Probablemente. Porque a nadie se le ocurre meterle alcohol a un animal. Entonces yo te digo otra cosa, otra cuestión. Si tomas frutas muy dulces, muy maduras, que están en fase de fermentación, ¿qué creéis que ocurre? Pues eso, con la fruta se fermenta y se hace alcohol, ¿no? Cuando te metes en el intestino ese tipo de frutas, pues a veces tiene que transformar esa fermentación que se produce dentro del intestino en cierto alcohol que tiene que defenderte el páncreas para convertir ese alcohol en grasa, acumularlo en el cuerpo para que el alcohol no te mate. Cualquier cantidad de alcohol que entra en tu cuerpo, el páncreas se dispara buscando la manera de eliminarlo lo antes posible para que no te mate. Claro, si tomas la fruta muy verde, ¿qué ocurre? Que como son tóxicas la mayoría, porque tienen toxicidad, por eso cuando te las comes verdes te da dolor de panza, porque son tóxicas para el organismo, te da dolor de panza, te puede dar diarrea, te puede dar cualquier problema de salud, porque las frutas verdes tampoco se pueden comer. Entonces, yo me pregunto, si en la época ancestral de nuestros antiguos primitivos, hace ya unos cuantos de años, ¿verdad? Pero que creo que son 100.000 años para que haya un cambio metabólico en un ser humano, ¿eh? 100.000 años creo. Y 100.000 años atrás, o sea, mucho antes, había hombres primitivos. Y los hombres primitivos, sabéis que buscaban frutas, cuando encontraban frutas, tenían que competir con los animales que estaban alrededor, que eran los que más rápido se las comían, y lo que nos quedaba a nosotros era bastante o nada. Lo poco que comías era muy maduro, y esa madurez tenía que metabolizar en nuestro intestino, y ahí se empezó a generar ese tipo de fermentación, el cual tuvo que ir adaptándose el cuerpo humano para poder metabolizar rápidamente esa fermentación de las frutas para que tampoco nos hiciera daño, porque cuando tú ibas ya a los árboles ya había otros animales que se las habían comido antes, porque eran más fuertes, más rápidos, más veloces, iban por el aire. Tú cuando llegabas a la fruta pues ya quedaban pocas, ¿no? El ser humano comía lo que podía de las frutas. ¿Y cuánto creéis que por media, según la antropología cree, cuánto creéis que tomaba de azúcar al año un, un hombre prehistórico o una mujer prehistórica? ¿Cuánto creéis? Pues unas 22 cucharillas de azúcar, unas 22 cucharillas de azúcar, de estas cucharillas de café, durante todo el año. Esa es la cantidad de azúcar que podían ingerir. Que podían ingerir porque no había otra cosa. Pongámosles 30 cucharillas de azúcar en todo el año. 30 cucharillas de azúcar. Bueno, ¿sabéis cuánto cucharillas? ¿Cuánto puede ser eso? 100 gramos de azúcar durante todo el año. Esas 22 o 25 cucharillas, 100 gramos, 150 gramos de azúcar durante todo el año. De fructosa, vamos, en este caso. Imaginaros que en la media estadounidense de ingesta de azúcar en la actualidad está alrededor de 65 a 85 kilos de azúcar por individuo.
ojo al dato, si hablo de 22, 25 y hablo de 150 gramos al año en la época prehistórica de azúcar, luego todo lo demás eran, bueno, pues algunas hierbas, cuando había hierbas, pero luego era buscar bichos, escarabajos, gusanos, animales y todo lo que se podía comer que se moviera por ahí, ¿no? Pero el azúcar era eso. Y ahora estamos en Estados Unidos alrededor de los 65 a los 85 kilos de azúcar al año por individuo. Y ahora te puedes preguntar, ¿por qué enfermamos tanto? ¿Por qué hay más de 500 millones de diabéticos en el mundo este civilizado? Más de 500 millones de diabéticos. ¿Por qué esa enfermedad es la base de los infartos cardíacos, infartos cerebrales y todo tipo de daño y cirrosis hepática? La gota y todo este tipo de enfermedades degenerativas de las articulaciones y los riñones. ¿Por qué? ¿Te preguntas por qué? Pues nada, dejo que me respondáis a estas cuestiones y me digáis si habéis entendido de qué va esta historia. Chao, un saludo, gracias por seguirme. Consulta Natural Salgado. Chao.